Y vamos a comenzar haciendo un análisis del discurso, pero también del momento político, nuestra invitada. Ella es Aída García Naranjo, Mocha, ¿no es cierto? Ex ministra de Estado, vocera de Nuevo Perú, y una persona a la que siempre seguimos porque tiene una mirada desde la izquierda, lúcida y pertinente para estos análisis. Mocha, ¿cómo estás? Muy buenos días, es un gusto, Carlos, gracias de decirme Mocha. A veces me presentan como Aída García Naranjo y yo misma no sé quién soy. ¿Ah? Así que es un gusto, te felicito por el nuevo programa, por el nuevo espacio, por este nuevo relanzamiento que se produce. Nos vamos con todo, me parece muy bien, felicitaciones. Felicitaciones, es un gusto además verte en los medios. Te agradezco mucho, Mocha, estoy muy contento también de verte y de poder conversar esta mañana. Y comenzar planteándote la siguiente pregunta que me retrotrae un poquito atrás, no es lo inmediato. Cuando Dina Boluarte abraza tan rápido a la derecha, luego del golpe de Estado de Castillo, cuando se siente tan cómoda entre las élites políticas y económicas y militares, ¿te sorprendió que abrazara de esa manera a los sectores conservadores? En realidad es desconcertante porque indudablemente ella viene de la plancha ganadora y gobierna con los perdedores. Es por eso que más allá de la legalidad de la herencia, perdió la legitimidad en términos políticos, porque indudablemente no representa al sector con que ella gana, ¿no? Entonces es desconcertante, es frustrante, más que un mensaje a la nación, podríamos hablar de un mensaje a la traición. Cuando se echa la culpa, el anterior tiene la culpa de todo. Quizás debiéramos recordar que de 71 semanas que gobierna Castillo, ella gobierna 69 en los 4 gabinetes y 71 como vicepresidente de la República. Y la calificación que hace de su gobierno, porque no es el gobierno anterior, es su gobierno, efectivamente resulta inaceptable y ya no solamente desconcertante, resulta inaceptable y podríamos decir de un cinismo, en fin, que no hemos visto en la política de esa manera, ¿no? Un tránsito de esa manera. Ahora quería comentarte sobre tu comentario anterior. Si fue desconcertante, si ganó, si perdió. Yo diría que el discurso no dio confianza. Y esas no son las palabras ni de Carlos Cornejo ni de Mocha García Naranjo. Ayer salieron las encuestas. Ayer salieron las encuestas, es decir, con 3 respuestas, ¿no? No dio nada de confianza, dio un poco de confianza y dio confianza. Efectivamente, 66% han votado porque no dio ni un poco ni no dio confianza. Solamente 1/3 de la nación ha dicho que les dio confianza. Entonces, creo que ahí está la respuesta de un discurso que ha sido catalogado por todos como largo, excesivo, sino sobre todo sobre vacío. Muchas páginas se ha dicho y ni una ruta. Y esta tiene que ser pues una preocupación, una reflexión, no solamente por lo extensivo, sino porque se perdió una oportunidad para el Perú. Bueno, de acuerdo. Tu lectura de los primeros 7 meses de gobiernos de Dina Boluarte, ¿cómo se plantean? ¿En qué términos? Bueno, yo diría que ayer hemos tenido una gran virtud, pese a la monserga de este sermón que se nos ha dado de 3 horas. Nosotros tenemos 4 mensajes en realidad. Yo no quisiera decir que solamente tenemos un mensaje, sino que tenemos 4 mensajes y los 4 se pueden resumir cada uno en una frase. Y que esto te va a dar el temperamento de los 7 meses. El primer mensaje de todos es el de la Iglesia. Es de la Iglesia, el Monseñor Carlos Castillo. Que claro estuvo Monseñor Castillo, ¿no? Admirable, respetable, concreto, directo, y su mensaje se puede resumir en una frase: justicia para las víctimas. Así es. ¿No? El segundo mensaje lo ha dado la calle, es decir, Dina Boluarte no ha podido tener pantalla completa. Los medios se vieron obligados a tener pantalla doble. Lo que pasaba en la calle y lo que pasaba en el Congreso. Es decir, la calle ha dado su palabra y el 80% de la calle pide adelanto de elecciones, que se vayan todos y efectivamente la modificación ya de un nuevo Congreso. Luego tenemos un tercer mensaje, quizás ha pasado menos apercibido por el conjunto de la población, pero es el de los congresistas norteamericanos, que han mandado un mensaje contundente de exigir
investigación sobre la violación de derechos humanos y la ubicación de responsables. Y el cuarto mensaje en realidad es el de Dina Boluarte, que se puede resumir estas 20.000 palabras del mensaje en una sola: nos quedamos todos, ¿no? Yo desde diría el comienzo, que ¿no? desde el comienzo. Así es. Desde el comienzo. Entonces yo diría que por suerte no estamos ante un solo mensaje. Los medios han tenido que presentar una mirada más plural de lo que se producía en el país, la iglesia, la calle, el Congreso norteamericano y Dina Boluarte. Esto nos da una visión integral de la situación en la que está el Perú, que, como bien dijo el Monseñor, es una situación sin precedentes. En la tarde hubo otro mensaje, es decir, el nuncio apostólico con todo el cuerpo diplomático, exigiendo también a Dina Boluarte en los mismos términos que la iglesia lo había hecho en el Te Deum a las 8 de la mañana. Entonces, esto nos da una mirada completa de los 7 meses. Los 7 meses no pueden ser medidos como 7 meses de éxito, mucho más si se echa la culpa no solamente al antecesor, de los cuales hemos dicho ya que ha gobernado 71 meses con Dina Boluarte como vicepresidenta, sino efectivamente se echó la culpa al Yaku, al ciclón, al dengue. Todos tenían la culpa menos el gobierno. Todos tenían la culpa menos el gobierno. Entonces, este mensaje nos habla de lo poco que se concretó. Y luego, si podemos pasar después a lo que viene, en realidad es una danza de millones y es una lista de lavandería, ¿no? Vamos con ello. Para terminar el tema de la iglesia, este amago de TV Perú de no querer pasar el domingo la misa de Monseñor Castillo, ¿crees que era una represalia lo que se dijo en 28? Particularmente resulta lamentable para toda la población que siempre tiene expectativa en el mensaje de la iglesia. Es una cosa que se produce cotidianamente y no puede ser aceptable que no estén programados y que la justificación sea exceso de programación. Yo particularmente no creo esa explicación. De acuerdo. Luego de 49 muertos, fíjate que son más muertos en conflictos sociales que los muertos en Trujillo de la época del APRA, que murieron 23, digamos, para ver la dimensión a partir de la cantidad de gente que ha fallecido. ¿Tú dirías que este es un ejecutivo que ha abdicado y ha puesto el poder en manos de militares, empresarios, medios del Congreso de la República, o es un ejecutivo que cogobierna con todos ellos? Nosotros estamos ante una coalición autoritaria. No estamos ante el gobierno de una persona. Se dice además, periodistas informados, que el mensaje ni siquiera era el mensaje de una persona, era el mensaje de otros autores, que no eran Dina Boluarte, ¿no? Se señala que es Otárola el que ha preparado el mensaje y que anunció cantidad de días previos lo esperanzador que sería. Ojalá salieran a preguntarle a la población hoy día, que ya no se acuerda del mensaje, y cuánto de esperanza, con cuánto esperanza han ido hoy día a trabajar cuando no se ha tratado el tema de economía suficientemente. El tema del incremento de salarios es una nebulosa lo que se ha producido, y efectivamente todos han caminado hoy día en la inseguridad. Por lo tanto, ese mensaje esperanzador no está. Pero vamos al tema de la coalición. Estamos ante una coalición autoritaria. Indudablemente ella se basa en esa coalición autoritaria, no tiene bancada, no tiene pueblo, no tiene respaldo, solo el 10% de la población quiere la respalda y al Congreso 6%. Entonces estamos ante una coalición además débil, en donde yo quiero decir una cosa que me parece crítica. He escuchado a muchos analistas políticos, como era natural estos días del mensaje, diciendo que ella se proyecta, cuando digo se quedan todos, se proyecta hasta el 2026. Yo diría que se proyectan hasta el 2031. Y eso es lo preocupante de esta violencia que hay frente al desastre que vive el Perú en relación a sus instituciones democráticas. ¿Por qué lo digo? Porque ella necesita quedarse como un acto de impunidad. No solamente programa su bicentenario en diciembre del 24 en Ayacucho, que la rechazará sin duda alguna, porque no olvidarán la masacre de Ayacucho, como no se olvidará la de Apurímac, como no se olvidará la de Puno. Ya Puno ha dado una respuesta contundente ayer, ¿no es cierto? Pero esta coalición autoritaria se basa en primer lugar en una alianza con el Congreso, pero ella al Congreso le ha tirado un mensaje que es gravísimo para la población, es decir, quédense
prepárense para que aprueben la bicameralidad. Y detrás de la bicameralidad está la reelección. Por lo tanto, el horizonte que les ha trazado y que ha pactado, ella hasta el 2026 y los otros hasta el 2031. Esta democracia, que en las canciones se dice ya no es democracia, no aguanta ni siquiera estos 3 años de Dina Boluarte con ese Congreso. Recordemos no solamente que hay un rechazo del 90% de la población a ella, sino del 94% al Congreso. Es decir, el Congreso resiste con 6%, que es una cifra que no se ha vivido jamás en la historia de la República. Suelen ellos señalar que los congresos pues son espacios en general impopulares y rechazados. Pero no de esta magnitud. Pero al 7%. Y ahora, en el sur, al 3%, ¿no? Hemos visto ayer la situación de Puno y las protestas en Puno, que si bien es cierto no han estado en Lima, por supuesto son más que contundentes en una región que tiene un porcentaje significativo de población nacional. No estamos, digamos, en un pequeño departamento que tiene una curul, un representante, por lo limitado de su población. Estamos ante un departamento con población quechua y aymara gigantesca. Entonces creo que debería preocuparles, ¿no? Por supuesto que hay una alianza con un sector de la hegemonía y de la narrativa mediática. Hemos visto el rechazo de Willax ayer frente al arzobispo de Lima, frente al monseñor Castillo. Estamos viendo, digamos, el endurecimiento de algunos canales cada vez más conservadores, y eso es una lástima porque el Perú tiene libertad de prensa. Sin embargo, es lamentable que los medios, algunos, no todos, se hayan sumado a la campaña del terruqueo, a la campaña del caviareo, y por supuesto hay un respaldo en Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales buscando impunidad con Dina Boluarte. Mocha, ¿qué tiene que pasar para que Dina Boluarte renuncie si está arropada por el Congreso y cobijada por las Fuerzas Armadas? ¿Qué tendría que cambiar en ese ajedrez? Bueno, tiene que cambiar mucho, ¿no? Porque como bien dices, está arropada en un espacio autoritario, en un espacio antidemocrático. Yo no creo que los militares debieran avanzar en pretender dejar de ser una fuerza no deliberante. Eso es crítico, vemos nosotros cada vez en los medios de comunicación, todo el fin de semana y en diferentes programas, cada vez la entrevista a más militares, militares en ejercicio y militares en el retiro, lo cual es preocupante. Como si los 90 no hubiesen sido suficientes. Como si el aprendizaje que hemos tenido en la dictadura fujimorista no fuera suficiente, y el escenario que nosotros vemos, digamos, en Argentina, es decir, pueden pasar 30 años y seguirá siendo juzgado pues Videla, Galtieri, los militares, digamos, del Plan Cóndor, de la AAA, y por lo tanto hace mal Dina Boluarte en poner un mando de impunidad, porque una cosa es la palabra perdón, pero si esa palabra perdón no viene acompañada de justicia, de reparación, de identificación de responsables, de celeridad en el Poder Judicial, en la Fiscalía para la investigación, en realidad es un saludo a la bandera y es un perdón vacío, es un perdón hueco. Indudablemente que el perdón siempre es necesario, pero esta alianza de poderes fácticos, poderes económicos, poderes mediáticos, poderes militares, poderes policiales, es lamentable para el Perú porque nos hace retroceder más de 20 años. Hemos luchado enormemente contra los regímenes cívicos militares y el Perú no debe devolver a ello. Se necesita un nivel mayor de una coalición ciudadana. No bastará con la coalición, no bastará con la movilización, se necesita una coalición política, que sea alternativa social política, y ciudadana. Y hablo de los 3 niveles. Me preguntan qué implican los ciudadanos. Yo creo que esa marcha del 19 de julio ha mostrado que nuevamente ese sector consciente de la ciudadanía limeña, de la clase limeña articulada en diferentes espacios, ha salido a la calle. Ha salido a la calle a mostrar su protesta. Demoró, desde mi perspectiva. Pero es un salto cualitativo frente a las protestas de enero y febrero. Sin duda.
duda. Y efectivamente esa movilización social organizada es fundamental. Hay que respetar y reconocer la fuerza que ha tenido el sur. Hay que solidarizarnos con ellos por las víctimas que tienen en 3 masacres, pero no es suficiente lo social. Se requiere lo político. Y lo político implica que el jurado abra los espacios para la renovación de nuevas fuerzas políticas que ingresen al escenario político electoral. Es decir, no basta con lo social. Ya hemos visto nosotros, yo he vivido 2 procesos constituyentes, el del 79 y el del 93. El ascenso popular del año 79, enjuiciando al felón Morales Bermúdez, tuvo como lema juicio político a la dictadura. Pero quien ganó las elecciones pues fue Belaúnde, no fue ese movimiento popular. Y en el caso de la lucha que dimos contra la dictadura, quien gana el proceso electoral es Toledo, ante un tránsito democrático que ha sido frustrado. Por lo tanto, no podemos ignorar la fuerza también política. No basta con lo social y la movilización, requerimos fuerza política organizada, necesitamos ciudadanía también movilizada y consciente, que es masiva, que fue masiva. Estos movimientos de no a Keiko, estos movimientos contra la dictadura, hoy día tendrían que haber salido para enfrentar los temas de la SUNEDU, los temas del transporte, los temas de las licitaciones que no se cumplen. Entonces yo creo que hay un contingente que tiene la obligatoriedad de recuperar para el Perú una salida democrática a la crisis que es contraria a una estrategia y a una salida autoritaria a la crisis. En esa estrategia nos tenemos que mover. Mocha, mencionaste también como algo importante la carta dirigida al secretario de Estado por los 15 parlamentarios demócratas de los Estados Unidos. Yo creo que es una carta valiosa, pero me irrita un poco que los gringos vengan siempre a hacer sus cartas y enmendarnos un poquito las cosas, entendiendo que están en el lado de la defensa de los derechos humanos, que es nuestro lado, que es el lado de quienes creemos en la democracia. ¿Pero no te irrita un poco que esto tenga que venir de fuera? Me irritaría si fuera exclusivamente el Congreso de los Estados Unidos. Se ha pronunciado la ONU, se ha pronunciado la OEA, se ha pronunciado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se ha pronunciado la Federación Interamericana de Derechos Humanos, se han pronunciado todos los organismos de derechos humanos de la región. Human Rights Watch, ¿no es cierto? Por supuesto, Human Rights Watch, Amnistía, por supuesto, hemos tenido delegaciones argentinas, hemos tenido el Parlamento Europeo con las delegaciones españolas y portuguesas, y entonces efectivamente somos parte de la comunidad internacional. Me parece muy importante que se intervenga. ¿Sabes por qué? Porque el Perú está buscando salirse de las representaciones internacionales. No, eso es inaceptable. Y entonces, siendo inaceptable, hoy más que nunca la población tiene que tomar conciencia de que somos parte de una aldea global. Nosotros no somos autistas, nosotros no nos miramos hacia adentro, nosotros somos parte de una comunidad internacional en donde el Perú está totalmente aislado. Y efectivamente, un factor de ello ha sido la violación de los derechos humanos. Entonces, yo creo que los sectores conscientes del Perú tienen que saber que la tarea no solamente puede ser el frente internacional, tiene que ser el frente interno como prioridad. No nos olvidemos, sin embargo, del aislamiento de Fujimori en el terreno internacional. Por lo tanto, no descartemos el peso que lo internacional tiene para incidir en un desenlace democrático en el Perú y, como te digo, enfrentar una salida autoritaria. Una última pregunta, que el tiempo me gana, Mocha. 0 apelaciones en el discurso a la violencia de género, siendo una presidenta mujer. Claro que sí. No empecé yo con eso porque tú me abordaste con una pregunta que era ineludible de contestarla en ese momento. Es inaceptable que una mujer que todo el día reclama los derechos de su género haya ignorado, primero, que tenemos 79 víctimas de feminicidio, tenemos 133 tentativas de feminicidio. En lo que va de año, digamos. En lo que va del primer semestre, ni siquiera incluye julio, enero, junio. Nosotros tenemos 13.337 denuncias por violencia de género y tenemos 70.000 causales de violencia intrafamiliar y de género reportadas ante el Ministerio de la Mujer. Es inaceptable reclamarse mujer y efectivamente tener una actitud patriarcal. Me queda más claro que nunca
que el mensaje lo escribió un hombre y que ella no ha sido capaz de corregir un mensaje colocando esta exigencia que permanentemente hace ella de ser reconocida como una mujer, como una provinciana, como una madre sola, como una mujer efectivamente que ha salido adelante. Yo particularmente tengo que rechazar de manera contundente que las políticas de género, las políticas de diversidad, las políticas de igualdad y un presupuesto que resuelva los problemas de este tipo no hayan sido atendidos. ¿Qué explicación tiene esto? Su alianza con el sector conservador. Estamos con una actual ministra de la Mujer que es profundamente conservadora y con un Congreso que tiene pues a congresistas como Gonza que plantean que el ministerio ni siquiera sea un ministerio de la mujer. Que retrotraigamos, digamos, a otros momentos. Recordemos que el Ministerio de la Mujer antes fue el Ministerio de la Presidencia, antes fue pues otros cortes ministeriales que no pusieron como protagonismo efectivamente la defensa de los derechos de la mujer, que también incluye los de la familia, porque nosotros tenemos una dirección de la familia, del niño, de la niña, de la persona con discapacidad, del adulto mayor. Entonces no es que ese ministerio no tiene el conjunto de la ciudadanía siendo atendida, pero efectivamente lo que no se nombra no existe. No existe. Por eso que las mujeres hemos exigido una presencia nominal que representa, digamos, una política de igualdad de género que ha costado mucho conquistarla. Correcto. Mocha, en 10 segundos, te voy a ser absolutamente honesto. Si hay algo que extraño, es a Tiempo Nuevo. ¿Dónde está Tiempo Nuevo, Mocha? ¿Qué están haciendo? Mira, Tiempo Nuevo como consecuencia, lamentablemente, del COVID ha estado detrás de acceder al Gran Teatro Nacional. Porque queremos presentar una gran presentación. Una presentación extraordinaria, que sean 100 años del canto social en el Perú. ¡Ah, qué bonito! Empezando con Pinglo y efectivamente terminando con estos cantos que hoy día la presidenta escucha. Sí, sería muy útil, una presentación de ese tipo. Mucha suerte, sí, Mocha. Ha sido un gusto verte. Para mí el gusto enorme. Y la Casa de Nativa siempre abierta. Vida eterna al programa. Gracias, muchas gracias. Mocha.